Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en un programa más de Mujer del Siglo XXI. Estamos muy contentos de realizar este programa que tiene como prioridad formar, educar, informar a las personas para que puedan mejorar su calidad de vida, pero sobre todo también para que puedan aumentar su productividad. Seguramente resolviendo temas y problemas de la vida cotidiana, adquiriendo conocimientos, podremos lograr que en nuestro país y todos los países de Latinoamérica y todas las personas de habla hispana que nos ven, que nos escuchan, puedan adquirir conocimientos de manera sencilla, en un lenguaje práctico, que los invite a resolver, insisto, problemas de la vida cotidiana. Y bien, pues hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de los temas de los notarios, de estos temas legales, de este tema que tiene que ver con la identidad de las personas. Así que te invito a que goces de esta hora de la pequeña escuelita que es Mujer del Siglo XXI. Y bueno, vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Ponciano, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Como amigo, ¿no? Como una persona además de muchos principios, una persona muy ética. Ya hablaremos después de todas estas cosas que requiere un notario. Y pues me gustaría que le platicaras al público qué te ha dado esta formación de estar en tu vida, porque ya también platicaremos que tienes una escuela, ¿verdad? Sí, claro. Pero de ser notario, ¿qué formación te ha dado a través del tiempo como persona? Porque pues ya después veremos cuál es el tema de formación profesional y escolar, pero ¿en qué te ha formado todos estos años que llevas de notario y cuántos años llevas de notario? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con tu público. Okay. Bueno, pues llevo de notario este año, en septiembre cumplo 25 años de notario, de ejercicio notarial, pero de trabajar en el medio ya llevo 40 años. Es decir, porque empecé a trabajar como abogado, como pasante y luego como abogado, 15 años antes y bueno, ahora ya llevo 25 años de ejercicio notarial y bueno, pues es algo muy satisfactorio porque me permite pues realmente ayudar a las personas en el cuidado de sus bienes, de su patrimonio, de su seguridad jurídica que tanto se habla o que tanto se requiere ahora, sí. De estar dando confianza a las personas pues en el cuidado de su patrimonio y hasta de su persona en algunos casos, ¿no? Sí, y justamente con este tema de hablar del cuidado de la persona, qué importante es el sentido de identidad, qué importante es saber que se pertenece a algo, que se tiene Claro. un nombre, y justamente este programa se va a tratar de eso. ¿Y qué les parece si comenzamos, Ponciano, por saber, pues, qué es un notario? ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué es un notario? Que nos platiques qué es un notario. Digo, sabemos que es un profesional del derecho, en el que la sociedad confía, que realiza actos de orden de patrimonio, ilegales, ¿no? Para Sí. las personas. Y pues es una persona que tiene que tener alto sentido de legalidad en su actuación. Pero, en tus palabras, ¿qué sería un notario, además de esto? En palabras sencillas y para el público en general, un notario sería un consultor jurídico natural para cualquier ciudadano, para el ciudadano. No importando la edad. No importa edad, no importa condición social, económica, religión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente un notario? Y esto sería muy importante que el público televidente lo atienda. Sí. Pues es un consultor jurídico gratuito inclusive, un consultor jurídico natural al cual el ciudadano común puede acudir. Y yo invitaría pues a la gente a que pues se acerque al notario, se acerque a la notaría a que le quede más cercana, o a su notario de confianza si lo tiene, y si no tiene uno, pues puede acudir al Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ahí hay, incluso hasta ahí damos consultoría gratuita a todo el público que lo pide, de lunes a jueves, y o simplemente buscar en el directorio a ver cuál es el que más le queda y puede acudir. Nosotros los notarios estamos obligados a dar asesoría o consultoría jurídica a quien lo pida, gratuita. Muy bien. Ya después se verá si el acto que pide o quiere hacer procede o no procede, pero de entrada debemos consultarlo, asesorarlo.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿te parece bien que veamos como qué funciones desempeña un notario para que nuestro público televidente vea como qué funciones y por qué tendría que ir a un notario? Que yo digo que ir a un notario es esencial en la prevención como ir a un doctor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, a ver, Ponciano, tenemos aquí que dice contratos y convenios, un ejemplo de contratos y convenios que requiera la gente hacer ante un notario. Pues, por ejemplo, normalmente cuando va a adquirir un inmueble, una propiedad, su casita, ¿no? Es conveniente que antes incluso de que den un anticipo, antes de que firmen cualquier documento, para prevenir los fraudes que hoy están muy en boga. Así es. Que acudan al notario, a una notaría, pues para ver si los documentos de su vendedor son correctos, si su vendedor sí es el dueño, si su vendedor sí está en aptitud de poder vender, porque a lo mejor tiene un impedimento legal que hay que quitar para que pueda vender. Entonces todo eso sí es importante, que antes de comprar y pagar y firmar un documento privado, pues se asesoren de que eso es correcto. Okay. Esa sería como un ejemplo de contratos y documentos, ¿no? Sí. Otro ejemplo de los que platicábamos aquí es, por ejemplo, la formación de las sociedades y las empresas. Si yo quiero tener un socio, y hoy que hay tanto emprendimiento en México, ¿no? Sí. Y en Latinoamérica, ¿debo de hacerlo ante un notario? Sí, se debe hacer ante notario, pues también para asegurarse de que la actividad que quieres realizar pues, es una actividad lícita, que veas, que te asesoren en cuál es la mejor manera de llevar a cabo ese emprendimiento, porque a veces ni siquiera tienes que hacer una sociedad, a lo mejor lo puedes hacer como persona física. Ok, y en caso de que tuvieras una sociedad, pues saber quién va a ser tu socio, ¿no? Si cuenta con las acreditaciones y la personalidad que requiere para poder ser tu socio, ¿puede ser también? También que queden bien identificadas las personas que van a ser los socios, quién va a ser el administrador, qué poderes va a tener cada quien, o sea, todo eso también, o qué figura asociativa inclusive te conviene, porque a lo mejor no es la que tú estás pensando, ¿verdad? Una AC, una SC, ¿no? Exactamente, y también desde el punto de vista fiscal, pues cómo te conviene operar, ¿no? Porque, muy bien. Pues, hay que pagar impuestos. Oye, y algo muy importante, que es justamente lo que se va a tratar este programa, es el reconocimiento de la personalidad y el nombre. Claro. ¿No? ¿Qué importancia tiene esto antes de irnos al corte para que nuestro público televidente entienda la importancia que es el tema de la identidad, ¿no? Y que hoy inclusive está la parte tecnológica cibernética que hablábamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, este tema de la identidad es un punto de partida pues fundamental que tiene que ver con el derecho a que tú, cómo te ves o quién eres, ¿no? De dónde vienes. Eso es muy importante y naturalmente pues los documentos con los cuales tú puedes hacer efectivo ese derecho a la identidad, que esto de la identidad es hasta un derecho humano hoy reconocido en todas las constituciones y en los tratados internacionales, ¿no? Me gustaría que platicaras, porque bueno, nos escuchan jovencitas desde los 12 años, los 16 años, claro. Y inclusive personas mayores que a lo mejor les gustaría, ¿verdad?, saber cómo se llega a ser un notario. Y creo que es bastante interesante las características para poder ser un notario, porque bueno, platicaremos de que ya tienes una escuela y hemos tenido alumnas hasta de 30 años de edad o más, ¿no? Claro. Pero, ¿qué necesita un notario para ser notario? Bueno, en primer término hay que ser abogado o licenciado en Derecho, haber estudiado la carrera de Derecho en cualquier universidad, tener el título correspondiente. Después requieres pues práctica notarial, o sea, haber trabajado en las notarías, conocer la actividad, conocer el oficio, como decimos nosotros. Y ya cuando te sientes preparado, bueno, pues presentar aquí concretamente en la Ciudad de México, requieres pasar 2 exámenes. Un primer examen de aspirante, donde compites, yo ahí digo, contigo mismo, porque pues solamente estás tú, resolviendo un caso práctico, y luego presentar un examen oral con 6 sinodales. Y si pasas ese examen, después entonces ya tienes derecho a presentarte a otro examen que se llama examen de oposición, donde ahí sí ya compites con varios aspirantes
y naturalmente por una notaría, y va a ser notario pues aquel que saque la más alta calificación en ese examen, en esa contienda, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante aquí, esa forma de acceder al notario en la Ciudad de México es única e importante, porque eso le da un mayor sentido de legalidad, como tú dices, al notario. O sea, si te cuesta tanto trabajo ser notario, o la preparación, o pasar esos exámenes, pues claro que no vamos a andar haciendo tonterías ya en la práctica profesional, ¿no? Porque además estamos por vocación y por convicción al cuidado de patrimonios de las personas. Entonces, pues como que no podemos andar defraudando a las personas. Y sí existe esto, ¿no? Existe mucha defraudación acerca de las notarías o de personas que se hacen pasar todavía como notarios, ¿no? Exacto. Ha existido casos. Hay que tener mucho cuidado aquí para el público televidente. O sea, les decimos, sí, acérquense a un notario, consulten a un notario para el cuidado y protección de su patrimonio, en cualquier estado que lo tengan, ¿no? Porque van a comprar, o porque van a heredar, o porque van a donar, a regalar, o porque van a hacer un negocio, etcétera. Siempre hay algo por qué consultar a un notario, ¿no? Sin duda. Y bueno, vamos a ver después qué significa el tema de dar fe pública, Ponciano. ¿Qué es esto de tienes que ir ante un notario para que dé fe pública? Sí, la fe pública realmente consiste en que el notario da fe de la legalidad del acto que se está otorgando, o sea, de que está pegado a derecho, con todos los requisitos que la ley, o leyes, porque son muchas, exigen para ese acto, y da fe de la identidad de las personas que están otorgando el acto, se asegura de que sean ellas, hablando de identidad, y de que tienen capacidad legal para llevar a cabo ese acto. Muy bien. Y una vez que sucede todo eso, bueno, pues entonces ya el notario imprime en ese documento, bueno, recaba las firmas de los otorgantes en la matriz, y el notario firma también esa escritura, y además le imprime el sello de autorizar, que no es otra cosa más que el sello del Estado mexicano, que avala y asegura que ese documento pues es perfectamente legal, y que tiene fe pública, y que está reconocido por el Estado, y que lo puedes tú exhibir siempre como válido en cualquier instancia, y en principio la ley lo presume como válido y auténtico para acreditar que si eres el dueño, que si eres socio, que el estatus que sea del caso, y salvo que haya una sentencia de un juez que lo anule, que diga que no es correcto. Que ya está mal. Ok, a ver, yo creo que todas las mujeres que nos ven el día de hoy han de estar preguntando, oye, ¿cómo cuántas mujeres en nuestro país son notarios? Porque en la escuela, ¿qué porcentaje de estudiantes eran? Un 60% de mujeres. 60%. Entonces las mujeres están entrando mucho más fuerte en este ámbito, ¿no? Sí, totalmente. Pues mira, se dice que el 19% de los notarios en México, en nuestro país, son mujeres. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Que a nivel de la Ciudad de México son menos, es el 9%. El 9%, imagínate, es muy poquitito, ¿no? Sí. Y bueno, en Europa también no rebasan los 30 y tantos %, entonces todavía existe una cultura, cerrada, ¿no? La mujer se ha enfrentado a muchos temas con respecto de lo que son las leyes, ¿no? No estaban acostumbrados los hombres a ver mujeres en las tomas de decisiones, ¿no? De las leyes. ¿Qué nos puedes platicar de estas anécdotas? Porque, bueno, hoy tenemos una representante de nuestro país que tiene una fortaleza tremenda como mujer, y que pues podemos hablar un poquito de ella. Claro. Pero ¿cuál ha sido el reto para las mujeres, Ponciano, en este tema de leyes? De tener credibilidad, objetividad. Bueno, pues en este país, como en muchos, pero bueno, creo que no estamos tan mal, la mujer en los 70s no tenía ningún derecho, ni siquiera a votar, ¿no? Imagínate. Después pues ya fue adquiriendo, con la influencia de los derechos humanos a nivel internacional, pues fue adquiriendo una serie de derechos, al grado que hoy pues tiene derechos como cualquier hombre, y en las distintas actividades del quehacer humano, pues las mujeres están teniendo ya mucha participación, mucha injerencia en materia de trabajos. Por ejemplo, en mi oficina, pues también creo que el 80%
de mis asistentes son mujeres. ¿Son mujeres? En la escuela pues sí tenemos una población del 60% de mujeres estudiantes preparándose para ser bien. abogadas, muchas de ellas también preparándose y con el interés de llegar a ser notarias, porque también por eso Así están es. ahí. Porque además el límite es hasta 60 años, ¿no? Sí, para ser, ser notario. aspirante, para ser aspirante. Oh, perfecto. Porque tú, después de que eres aspirante, que el límite es 60 años, después puedes llegar a ser notario aún teniendo 80 años, o sea, no hay límite de edad, pues. Bueno, pues vamos a ver esta imagen de esta mujer mexicana que fue la primera notaria en la capital de México. Aquí en la Ciudad de México, efectivamente. La licenciada Olga Sánchez Cordero, ¿no? Sí, decíamos que es una mujer digna de admiración y Sí. de seguimiento, un ícono para todas las mujeres. Sí. Sí fue la primera notaria por oposición aquí en la Ciudad de México, que es la única Ajá. manera como se llega a ser notario en la Ciudad de México, por riguroso examen de oposición. Sí. También fue la primera mujer ministra, de hecho es ministra en retiro de la Suprema Corte, porque sigue siendo ministra, pero en retiro. Y bueno, pues ahora es nuestra primera mujer en la Secretaría de Gobernación, también incursionando en la política. Naturalmente en la academia pues es muy destacada, entonces pues creo que es un puesto que no se gana por cubrir espacios, ¿no? Bueno, efectivamente vale la pena resaltar que Sí. en la Ciudad de México, para ser notario, Ajá. en los exámenes de oposición, lo que el jurado evalúa es la capacidad de la persona, sea hombre o mujer, sus conocimientos jurídicos y su capacidad técnica y jurídica. No se llega a ser notario o notaria aquí en la Ciudad de México por cumplir una cuota de género. Que eso es una maravilla, ¿no? Exacto. Porque lo que las mujeres queremos y lo que este programa quiere justamente es formar, compartir conocimiento, porque si nosotros tenemos este acceso, este derecho a la educación, que además ya lo tenemos, Claro. lo único que necesitamos pues es perder este miedo para podernos integrar. Y bueno, pues vamos a seguir con los temas. Hablando de la identidad, ¿no? Qué importante es tener una identidad. Para todas estas mamás que hoy en México además existe un gran número de mamás solteras, creo que es muy importante que conozcas todos estos temas acerca de la identidad. Porque miren, el saber quién soy tiene mucho que ver con el autoconcepto que uno tiene y está muy relacionado con la autoestima. No hay una diferencia entre lo que uno piensa de lo que se es con lo que uno piensa que vale, porque uno está relacionado con el otro. El derecho a la identidad, y bueno, ya nos platicarás tú, Ponciano, que Sí. tiene que ver con este derecho de tener un nombre, un apellido, un lugar de nacimiento, y todas las características que te da en saber tu origen, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de este derecho a la identidad? Este derecho a la identidad pues, es un derecho fundamental, Ajá. un derecho humano inclusive, y el Estado mexicano, o cualquier Estado, tiene obligación de hacer o establecer políticas que tiendan a salvaguardar y a hacer efectivo este derecho. Okay. Entonces, el derecho a la identidad pues, tiene que ver con, como ya decías, con un nombre, ¿no? Así es. Que te distingue de los demás en tu actuación social. Tiene que ver con una nacionalidad que te da también una pertenencia de qué país eres, a qué raza perteneces, etc. Tus usos, tus costumbres, ¿no? Exactamente. Tienes derecho a un domicilio, o sea, la identidad abarca nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio, ¿sí? Y estado civil, que el estado civil muchos nada más cuando oímos estado civil decimos casado, soltero, y eso no tiene que ver con las distintas relaciones de parentesco que tienes con tu familia. Hay estado civil de casados o de cónyuge, estado civil de padre, estado civil de hijo, estado civil de hermano, etc. Es amplio el concepto. Entonces, todo eso es pues importante pues para saber exacto quién eres y de dónde vienes, ¿no? Cuál es tu historia familiar. Oye, y la importancia que hablábamos en este tema de las mamás, que muchas mamás son solteras, sí, y que hoy tienen esta sensación de que sus hijos, sus actas de nacimiento están vacías porque les faltan características y demás. ¿Es posible que una persona que se casa contigo o no requiere de casarse contigo para registrar a los hijos
de una mamá soltera. Vamos a suponer yo tengo una relación bonita con alguien y no se ha establecido en tan buenos términos que quiero tener una estructura de familia más representativa. ¿Es posible darle el apellido de alguien que quiera formar una familia contigo a tus hijos? Sí, sí, es posible. Es posible que, y de hecho hoy es muy común, ¿no? Porque pues hay mucho índice de divorcio en México, pero pues ambas partes rehacen su vida, y entonces ella llega con sus hijos, él llega con sus hijos, y luego pues ya entonces, como tú dices, si la relación es bonita y funciona, pues él decide darle el apellido a los hijos de ella, o a lo mejor ya tienen hijos en común, entonces bueno, pues es que ahora así es, ¿no? Tus hijos, mis hijos y los nuestros, ¿no? Y además es un acto de mucha valentía y de mucho amor, ¿no? Porque tener el nombre, el apellido de una persona te da muchos derechos. Exactamente, es muy importante, pues eso, tener el apellido de tu padre, porque o de tu madre o de ambos, ¿no? Sí. Porque eso detona una serie de derechos, ¿no? Derecho, por ejemplo, a percibir alimentos. Bueno, primero pues a llevar el nombre o el apellido, ¿no? Sí, sí, sí. El derecho a exigir alimentos, el pago de alimentos. Muy bien. Mientras eres menor de edad, o a que tengas una educación, unos estudios. Sí. Y luego pues también te da derecho a heredar. O sea, si tú no tienes muy claro o muy bien tu nombre y quién es tu padre o tu madre y esta fallece, pues tú no puedes exigir luego el derecho a la herencia que se genera con motivo de la muerte de una persona. Inclusive por una letra. Incluso por una letra. Entonces, pues es muy importante, como tú decías, pues que todos tengamos cuidado, ¿no? De que nuestro nombre siempre esté bien escrito en todos nuestros documentos legales, empezando por el acta de nacimiento de nuestro hijo, el acta de nuestro matrimonio. Muy bien. Pues ¿por qué no empezamos a conocer cuáles son todos estos documentos legales que son tan importantes para llevar nuestra vida cotidiana sin problemas? Y porque además, como lo hemos platicado mucho en este programa, la vida es cuantitativa y cualitativa, y no se ve una sin la otra, ¿no? Nuestro sentido de identidad pues es fundamental. Así que, ¿qué les parece si vamos viendo cuáles son estos documentos que nos dan identidad en México, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica y en muchos lugares, ¿no? Y vamos con el certificado de nacido vivo o muerto, ¿no? Sí, el primer documento que todos como padres, digamos, debemos exigir cuando nace un hijo, pues es el certificado médico de nacimiento, ya sea vivo o muerto, como sea, pero ese papelito debe existir, que es el primero en nuestra existencia, ¿no? Okay. Y ese documento luego es base o es básico para obtener un acta de nacimiento, que también ahí aparece, que esta ya te expide el registro civil, donde ya te incorporas a la vida jurídica, porque lo primero que tienes después de nacer es tu certificado médico de nacimiento, y después tu acta de nacimiento. Con esa te haces mexicano. Con esa te haces mexicano, con eso ya tienes un nombre, ya tienes unos apellidos, ya tienes una nacionalidad, ya tienes un parentesco. Un origen, ¿no? Porque además, ¿dónde naciste? Dice, exactamente. ¿No? Y después es un documento básico, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de que los nombres del niño estén bien escritos, los apellidos también, los nombres de los padres también, o de los abuelos, porque pues luego si hay discrepancias, pues te empiezan a decir que pues que no eres tú, o que no es tu papá, o que no es tu mamá, y entonces pues hay que entrar en todo un proceso de corrección, ¿no? Muy bien. Que hoy es muy fácil. Cuando vamos a levantar ese documento, estamos en el registro civil, ahí es donde hay que revisar, porque en ese momento te pueden corregir. Ahora también se ha facilitado la corrección de un nombre, de una letra o de un nombre mal escrito. Sí, porque a veces hay una pequeña letra, puedes ir y hacer un acto jurídico, que por cierto tú emites un documento que habla de reconocer la identidad de esa persona, ¿no? Exactamente, notarialmente hablando, hoy se pueden hacer actas en las que se digan que la persona con el apellido 1, o con el nombre 1, con el nombre 2, con el nombre 3, es la misma, ¿no? Se llama acta notarial de identidad, pero eso no te corrige de fondo el defecto que trae tu acta de nacimiento o la que sea. Sí se puede hacer ahora, ya más fácilmente en los registros civiles, pero si no, pues hay que hacer todo un juicio para acreditar esos
Y bueno, y después tenemos estos que tienen que ver con la vida, que son la de matrimonio, ¿no? La de divorcio, la de función. ¿Qué tan importante es el acta de matrimonio? El acta de matrimonio es muy importante porque también te da un estatus, donde te da una serie de derechos como cónyuge también. ¿A qué te da derecho? Bueno, pues primero pues a acreditar que estás casada con tal persona. Muy bien. Segundo, a percibir alimentos también. Tercero, a que en caso de divorcio, pues también haya una serie de prestaciones económicas ahí. Que ahora ya son de ambas partes, ¿no? Exactamente, ya sabemos que si nos casamos ya tenemos obligaciones de ambas partes. Es correcto. Y el acta de divorcio, ¿por qué es importante el acta de divorcio también? Es importante también porque con eso acreditas que ya eres soltera o soltero y por lo mismo que estás en aptitud de poder contraer un nuevo matrimonio. Hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo no me voy a divorciar, y siguen casados por no sé cuántos años, aunque ya no vivan juntos. ¿Esta acta sigue vigente hasta que ellos hagan la clausura de este convenio, de este contrato de vida que hicieron? Sí, efectivamente. Hay que distinguir entre pues, tener un acta de matrimonio y ya no vivir juntos. Mucha gente piensa que porque ya no viven juntos, ya llevan 20 años sin vivir juntos, ya en automático están divorciados o ya son solteros, y eso no es cierto. Tienes que necesariamente, ya sea por mutuo acuerdo o a través de un juicio, romper ese vínculo matrimonial, ese vínculo jurídico de matrimonio, para que puedas estar soltero y en su caso pues puedas contraer un nuevo matrimonio, o incluso patrimonialmente pues tiene efectos, porque muchas veces se separan y cada quien va comprando sus cosas y piensa que pues como ya viven juntos el otro ya no tiene derecho, y la verdad es que si están casados por sea conyugal o se casaron por sea conyugal, pues el otro sí tiene derecho porque el vínculo jurídico sigue vivo. Y hay muchos casos de estos, ¿no? Exacto. Creo que es muy importante para todos quienes nos ven y quienes nos escuchan, con respecto de este tipo de relaciones que se dan muchísimo, en las que decimos, no, bueno, es que tengo una pareja y pues ya está separado, es suficiente, y consigo una relación con alguien que no ha terminado su actividad jurídica. Así que bueno, recuerda que esto te da derechos, obligaciones y también te las quita. Entonces, hagamos en una nueva cultura que abrace nuestros sueños y nos permita hacerlo realidad, haciendo las cosas lo mejor posible. Regresamos con Mujer del Siglo XXI a un corte. Ya estamos aquí de regreso con este tema de pues la importancia que tiene el acta de divorcio, ¿no, Ponciano? Sí, ya vimos las distintas consecuencias que trae. Y es con lo que acabas de cerrar el círculo de tu relación o de tu matrimonio anterior, porque que es importantísimo, ¿no? Yo creo que a veces no dejamos esta liga porque tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Tiene mucho que ver con los miedos que tenemos de cerrar un ciclo y comenzar otro ciclo, pero legalmente tiene muchas consecuencias para iniciar un nuevo proyecto de vida. Así que si iniciamos un nuevo proyecto de vida, la recomendación es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Y bueno, también tenemos otra acta que pues, bueno, todos nos vamos a morir algún día, nunca sabemos en realidad cuándo es, y es esta acta de defunción. ¿Qué importante es? ¿Qué importancias tiene el acta de defunción en la vida cotidiana de las personas? Esa acta también es muy trascendente como la de nacimiento. Con la de nacimiento pues naces a la vida jurídica como persona, tienes un nombre, una nacionalidad, ya lo vimos, una pertenencia, un parentesco, y con la de defunción pues se cierra el ciclo de tu vida, dejas ya de ser persona, dejas de tener las cualidades que tiene una persona, y detona una serie de circunstancias también, como que pues da derecho o se abre tu sucesión, herencia, y hay una serie de personas que tienen derecho a heredar, de acuerdo con la ley, si no hiciste testamento, que eso también se hace ante notario, el notario te asesora para hacer un buen testamento, y si hiciste testamento, bueno, pues en ese momento heredará quien tú dijiste en tu testamento. Si no hiciste testamento, entonces en ese momento van a heredar las personas que de acuerdo con la ley tienen derecho a heredar en una sucesión legítima, pero eso se detona justamente con el fallecimiento. Realmente estás muerto, pero sigues vivo porque eres parte de un proceso que sigue en los proyectos de vida de las personas, ¿no? Exactamente, y hay que, por ejemplo, si fuiste previsor y compraste algunos seguros, pues se detonan esos datos, ¿no? Para que se paguen algunas deudas tuyas o para que
pues alguien tenga derecho a recibir esos beneficios. O sea, es un detonante de muchas cosas legales, ¿no? Tenemos otros documentos de identidad que nos sirven en nuestro país o en otros países. ¿Por qué no platicamos de estos? Lo ideal es que aquí en nuestro país tuviéramos lo que se tiene en muchos países, incluso latinoamericanos, tu documento único de identidad, ¿no? O tu ID, como le llaman en otros países. Aquí en México no, lamentablemente hasta ahora no tenemos un documento único de identidad. Venimos usando como tal o viene haciendo las veces de documento único de identidad la credencial de elector. Y el CURP, ¿no? Que nos sirve para votar, pero también para identificarnos. Okay. También otro documento importante que se genera con el acta de nacimiento es el CURP, tu clave única de registro de población. Es ahí donde se llevan las estadísticas de cuántos nacen y cuántos mueren. Con el CURP se da una serie de seguimiento, que ese sería como la base del documento de identidad, pero no lo tenemos hasta ahora. Y porque se sigue perfeccionando, ¿no? Hay personas que todavía le salen 2 CURPs, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues adicionalmente puedes tener un pasaporte, que ese también es recomendable que la gente lo saque, que saque su pasaporte. No tienes que tener un viaje pronto para usarlo. Como documento de identidad es también muy seguro y muy, incluso para que te identifiques hasta en otros países, en el extranjero. Sí. Si nunca viajas no pasa nada, pero saquen su pasaporte, ¿no? Y desde luego saquen su credencial de lector, ¿no? Así es muy importante. Y para los migrantes, ¿no? Porque digo, hoy en México, en un mundo global que tenemos, pues sabemos que existen en México 2 documentos muy importantes, que son la FM2, la FM3. Sí, también documentos migratorios, ¿no? Cada vez que extranjeros vienen a México, pues si entran legalmente, o también cuando nosotros vamos a otros países para entrar legalmente, pues te dan un documento migratorio. Aquí efectivamente hablamos de ese tipo, pero ahora ya se ha simplificado más, ya puede ser único, depende por cuánto tiempo vengas o a qué vengas. ¿Y le sirve ante un notario para acreditar personalidad también? Exactamente, esos documentos migratorios para un extranjero son fundamentales para que puedan otorgar algún acto jurídico ante notario mexicano. Es importante. Tienen que acreditar que están legalmente en el país y es con esos documentos. Muy bien, bueno, pues les invitamos a que tengan un acordeón, estos acordeones antiguos, ¿no? Que usaban las abuelas, eran más ordenadas nuestras abuelas, en este aspecto de poner en cada parte de este acordeón nuestros documentos y la importancia que es tenerlos desde nuestros padres o desde nuestros abuelos para acreditar nuestra personalidad. Ponciano, estoy muy contenta de que participes como un consejero honorario de este programa y pues que estés con nosotros compartiendo el conocimiento. Es un gusto, la verdad, tener una persona de tu nivel, de tu calidad humana, y pues estoy muy, muy agradecida de que estés aquí y de que pues te seguiremos viendo para hablar después de la parte patrimonial en cuestiones ya económicas, directas y de propiedades y muchos otros temas que tienen que ver con las notarías. Sí, con mucho gusto para tu público televidente y además del acordeón que dices, electrónicamente que los guarden, o sea, que hagan sus archivos electrónicos de esos documentos, que los escaneen y los guarden en un archivo. Se llama digitalizar. Digitalizar documentos, sí. Digitalizar documentos, tener un pequeño archivo. Ya saben que a veces existen incidentes y a veces no podemos recuperar o tener derechos o perdemos los derechos o nos tardamos más en recuperar nuestros derechos por no tener este pedacito de conciencia que hace una nueva cultura. Exacto. ¿No? Es cultura de legalidad y de orden en tus documentos personales, ¿no? Así es. Ya después hablaremos de los patrimoniales, pero son personales ahora. Pues bueno, recordando que la vida es cuantitativa y cualitativa, hagamos una nueva cultura que abrace nuestros sueños y nos permita volverlos realidad. Muchísimas gracias y nos vemos en un programa más de Mujer del Siglo XXI la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todos.